7. Buenas noches a todos, hermanos. Es un gusto estar con ustedes, continuando con la serie de las joyas del Evangelio. Este es el segundo tema de toda esta serie en la que definitivamente sabemos que Dios nos ha estado enriqueciendo. Y bueno, estamos aquí con usted y vamos a compartir juntas, Jessie y su servidora a mí. Así es que, ¿qué le parece que oramos antes de comenzar con la enseñanza? Ya que sabemos que el único que es nuestro maestro, el único que tiene palabras dignas de ser escuchadas, es el Señor. ¿Oramos? Sí, Dios, muchas gracias porque tú dispones de este tiempo para nosotros. Tú siempre estás al cuidado de tu pueblo, estás al cuidado de todo aquel que te busca, de todo aquel que te necesita. Hoy te alabamos y decimos que tú seas glorificado, que te señorees en todo esto que está por llevarse a cabo. Señoréate, que seas tú el que se mire, que seas tú el que brille, porque todo se trata de ti. Y aquí estamos, Señor, con un corazón dispuesto, con unos oídos atentos a escucharte y con nuestros ojos puestos en ti. Te alabamos, Señor, gracias, y en el nombre de Jesús también creemos que en este tiempo tú te manifiestas con señales y prodigios. Así Amén. sea. Amén. Amén. Y bueno, no olvide compartir este mensaje en redes sociales, compártanlo con sus familiares, con sus amigos. Y yo le comentaba a mí que somos muy privilegiadas al poder compartir con ustedes de un libro que por sí ya es una joya. Este libro costó mucho y que el día de hoy lo podamos tener en nuestras manos es de verdad algo que costó sangre. Ajá. Muchos lucharon para que nosotros lo tengamos en mano. Entonces, es ya por sí una joya. Y ahora nos toca ver justamente las joyas del Evangelio. Obviamente el Evangelio, que es un solo Evangelio en sus 4 versiones o 4 perspectivas del mismo, pues nos va a ilustrar, nos va a dar mucha enseñanza, pero sobre todo este libro ya en su parte anterior, que es el Antiguo Testamento, ya nos venía anunciando de un tema que es bien importante y que habla justamente de un mensaje que necesitamos escuchar por los tiempos que estamos viviendo, ¿no crees a mí? Sí. Que es acerca de la sanidad. Ya el Antiguo Testamento, el profeta Isaías anunciaba a nuestro Señor Jesús como aquel que nos iba a venir a bendecir a través de la sanidad. Entonces le voy a pedir primeramente que me acompañe ahí al libro de Isaías 53, desde el verso 4, y vamos a leer hasta el 6. Acompáñeme, por favor. Dice: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él, está hablando de Jesús, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Pero lo importante aquí es que por su llaga, tú y yo fuimos curados, somos sanados. Y es el tema que el día de hoy vamos a ver, es una de las joyas que vamos a mirar a través de la enseñanza. Y bueno, pues a mí me toca compartir primeramente de un pasaje que habla acerca de un siervo de un centurión. Y de este pasaje, este pasaje lo podemos encontrar tanto en la versión de Mateo como en la versión de Lucas. Entonces te voy a pedir que me acompañes a Lucas, capítulo 7, y vamos a leer
desde los versos 1 al 10. Acompáñame, por favor. Dice la palabra: después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum. Y aquí está hablando de nuestro Señor Jesús. El primero había estado en ese monte dando las bienaventuranzas al pueblo y después había dado cierta enseñanza. Después de todo eso, él entra a Capernaum. Versículo 2. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Y bueno, aquí primero me gustaría destacar que habla de un centurión. Y para ponernos un poquito en perspectiva, un centurión era un militar del Imperio Romano a principios del siglo I, estamos en esa época, y era un militar que tenía un grado muy importante de autoridad, a tal grado que su nombre lo indica, centurión. De él dependía una centuria, o sea, 100 soldados. Pero bueno, si ustedes investigan un poquito más, ahí encontrarán que a veces no necesariamente era una centuria, pero sí quizás 60, 80 soldados, dependiendo de la región y dependiendo de cuánto tributaran. Pero aquí lo importante es que también esos soldados que dependían del centurión tenían 3 diversos grados. Entonces estamos hablando de verdad de una persona que estaba en posición, pues en un 4º grado de autoridad. ¿Y por qué destaco esto, hermano? Porque esto nos habla de la jerarquía de un hombre que reconoce la autoridad que tenía el Maestro, la autoridad que tiene nuestro Señor Jesús. Y es que a veces podemos pensar que alguien puede reconocer la autoridad de Jesús, pero porque quizás es muy humilde o porque quizás así he escuchado a veces, porque no tiene estudios, pero no, estamos aquí hablando de una persona. Además, si ustedes piensan en un soldado, y más de esos tiempos, ¿no?, del Imperio Romano, una persona fuerte, una persona enérgica, y ese tipo de persona reconoció en Jesús que tenía autoridad. Y bueno, aquí entonces vamos a notar que hay una actitud de humildad. A pesar del grado y a pesar de la posición, hay una actitud de humildad. A veces pensamos que por los estudios que tenemos, la posición que desempeñamos en el trabajo, o quizás incluso porque ya logré más que mis papás, ¿no? Quizás mis papás no estudiaron la primaria y yo ya estoy estudiando la prepa o la universidad, y entonces ya me siento superior. Y no es así. Aquí el centurión tuvo una actitud de humildad. Ahora bien,
quiero destacar otro punto. Dice aquí la palabra, y vamos a la cita, que es Lucas 7, en el verso 3 dice, cuando el centurión oyó hablar a Jesús. Y esto nos trae mucha luz, hermano, porque el centurión no conocía de Jesús, pero él escuchó hablar de Jesús, es decir, la palabra de alguien que algo dijo de Jesús, algo bueno dijo de Jesús, habló del poder de Jesús, habló de quizás que había recibido la sanidad de Jesús. Entonces, esa palabra, ese testimonio vino a activar la fe del centurión. Y es que es necesario escuchar la palabra para que nuestra fe se active. Este es uno de los principios que nos enseña el Evangelio. Es necesario escuchar la palabra para que nuestra fe se active. Ya en la versión de Juan se nos dice en palabras del mismo Jesús que la palabra es la que da testimonio de Él. Entonces, si quizás tú piensas que tu fe no ha crecido o que no se ha activado lo suficiente, es necesario escuchar la palabra, es necesario leer la palabra, es necesario conocer más acerca de la personalidad de nuestro Señor Jesús. Y eso solamente lo podemos conocer a través de la palabra, del Evangelio. Ajá. Entonces, esto nos alumbra mucho. Ahora bien, es importante también decir que todos tenemos una medida de fe, pero quizás esa fe está adormecida. Por eso lo que te decíamos, lo importante de escuchar la palabra. Y porque recuerda lo que dice Romanos, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Ajá, oír la palabra de Dios. No las series de Netflix, no, la palabra de Dios. ¿Ok? Ahora bien, también quiero resaltar en esta hora que tenemos el privilegio de compartir de este pasaje, de estas joyas, dos puntos que el centurión reconoció. El primero, el centurión reconoció que Jesús es Señor de señores. Así es. Que es el Rey de reyes y Señor de señores. Que Jesús era quien tenía el poder de hacer con su autoridad lo que ni siquiera el centurión que tenía autoridad podía hacer en ese momento. Y que inclusive el Imperio Romano, porque él dependía del Imperio Romano, que inclusive el Imperio Romano no tenía esa capacidad de hacer. El Imperio Romano, aún con lo poderoso que era en ese tiempo, no tenía la capacidad de sanar al siervo del centurión. Y en Jesús reconoce él esa autoridad, a tal grado que él le suplica a Jesús, le ruega. En la Reina Valera podemos encontrar la palabra que le ruega. En otras versiones encontrarás que le suplica, pero eso habla de ese reconocimiento. Y quizás también tú podrás notar, y para eso te invitamos a que tú sigas leyendo el Evangelio en sus diferentes versiones, para que veas las diferentes perspectivas. Podrás mirar que en el Evangelio, según Mateo, habla de que el centurión habló de manera directa con Jesús, pero aquí en la versión de Lucas nos habla acerca de que el centurión primero mandó a unos ancianos judíos a encontrarse con Jesús para rogarle, y después mandó a unos amigos. Y es que en ese tiempo, comentaba Konami que los emisarios, los mensajeros, realmente tenían esa representatividad de quien los enviaba. O sea, era como si fuese la misma persona, como si fuese el mismo centurión a decirle a Jesucristo. Entonces, es por eso que van a encontrar esas diferencias. Pero realmente lo importante aquí es que el centurión
le rogó a Jesús. ¿Ok? Ahora, el segundo punto que quiero que me acompañes a mirar del centurión y que él reconoció es que Jesús no solamente es omnipotente, o sea, que es el todopoderoso para poder sanar a su siervo, sino que reconoció la omnipresencia de Jesús. Es decir, que Jesús, así como está presente en esta noche aquí en la casa en donde estamos haciendo la transmisión y está aquí sentado junto con Ami y conmigo, así también está en tu casa, hermano, hermana. Así es. Tú que nos estás viendo, ahí está Jesús en medio de ti, con tu familia, te está acompañando. Él es omnipresente y eso reconoció también el centurión en ese momento. Y que ese poder, por lo tanto, no tiene límite, no tiene fronteras. Entonces, a pesar de que el siervo estuviera en otro lugar, él estaba reconociendo esa omnipresencia de Cristo al decir en el versículo 7, pero di la palabra y mi siervo será sano. Es decir, tu palabra no solamente tiene el poder, Jesús, sino que tu palabra no tiene fronteras, no tiene ningún límite. Y esa misma palabra con la que fueron creadas todas las cosas desde los inicios, esa misma palabra puede venir a vivificar a mi siervo. Eso era lo que le estaba diciendo el centurión a Jesús, reconociendo la omnipresencia de nuestro Señor Jesús. Y también aquí comentaba con Ami acerca de esta enseñanza, de cómo, qué fue lo que miró Jesús en el centurión. Primero, pues miró fe, a tal grado que él dice que se maravilla del centurión y que no había visto tal fe entre las personas de su pueblo. Y esa es una pregunta quizás que nos hace el Señor. ¿Cómo está nuestra fe? Porque nosotros somos hijos, somos parte del pueblo de Dios y a veces el Señor encuentra más fe en otras personas que no le conocen. Entonces, vamos a activarnos en fe. Y otra de las cosas que miró Jesús en el centurión es que a pesar de que era una persona con una posición muy importante dentro del Imperio Romano, una persona de autoridad, él amaba de manera profunda a su siervo. El versículo 2 dice, y el siervo de un centurión a quien éste quería mucho, lo amaba. Y a veces necesitamos mostrar nosotros ese amor por las personas y eso entonces nos lleva a varias acciones prácticas. La primera va relacionada con este punto que te menciono, que sea el amor el que nos lleva a interceder por las personas que tienen necesidad de sanidad. Y no estamos hablando a la ligera. Son tiempos difíciles, son tiempos en donde no solamente en nuestro país, sino en todo el mundo, estamos padeciendo en ese aspecto, ¿no? En el aspecto de la salud. Hay una pandemia declarada, ¿no? De manera mundial y como país, pues no quiero decir cifras, ¿verdad? Porque a veces esas cifras, a veces en lugar de hacer crecer nuestra fe, la alarman y la no, bajan. Sí. Nos apachurran, ¿no? Sí, en nuestro estado de ánimo. Pero la verdad es que hay muchas personas enfermas. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿No, a mí?
vamos a adoptar, esa es una acción práctica, vamos a adoptar esa posición o esa actitud que tomó el centurión, de mostrar ese amor por los demás e interceder a favor de ellos, llegar a Jesús en oración e interceder por ellos. Aquí la palabra no nos menciona nunca cómo era el centurión, el siervo, perdón. Pero bueno, o sea, se da por entendido, ¿no? Que si una persona como el centurión le amaba, pues quiere decir que entonces el siervo era una persona diligente, prudente, honesta, ¿no? Honesta, proactiva. Pero quizás esto no es lo importante, no es lo importante dentro de este pasaje, sino la actitud del centurión. ¿Cuántas personas, hermano, no están el día de hoy en una cama de hospital, en su lecho ya de muerte, y nosotros no hacemos nada? Y otra acción práctica, antes de finalizar ya con este pasaje, es: permite que Dios te hable a través de su palabra. Como ya lo dijimos, esta es una joya. El Evangelio por sí es una joya. Nos acerca al reino de los cielos, como bien lo vimos la semana pasada. Entonces, a través de su palabra y del Evangelio, nosotros podemos conocer, no de buenas, porque el Evangelio significa buena noticia. Entonces, a través de esta palabra podemos no conocer solamente de buenas, sino de excelentes noticias. Y la excelente noticia que el día de hoy nos tiene nuestro Señor Jesús es que Él sana. Su palabra sana. Créelo y deja que la palabra te hable para que tu fe se empiece a activar. Y en eso consiste la invitación que te voy a hacer en este momento, junto con Ami, a que allí donde estás, en tu casa, donde nos estés viendo, inclines tu rostro. Y así como el centurión escuchó hablar de Jesús y su fe se activó, y él seguramente recordó, porque tenía ese pesar de que su siervo estaba ya en su lecho de muerte, y llegó a Jesús, le rogó y le dijo: di la palabra y mi siervo será sano, que asimismo nosotros actuemos e intercedamos a favor de alguien. Entonces trae a tu mente a esa persona que está enferma, que tú conoces, y quizás esté en un hospital, quizás ya esté en su lecho de muerte. Trae la memoria y vamos a pedirle a nuestro Señor Jesús y a rogarle como lo hizo el centurión. Amén. Padre, tú conoces la necesidad de cada persona, porque tú eres omnisciente. Tú también lo sabes y lo conoces todo. Pero el día de hoy queremos poner delante de ti, Dios, a cada una de esas personas que están en una cama de hospital, Dios, que están ya en su lecho de muerte, Dios. Oramos para que seas tú, a través de tu poder, Dios, ese poder que no tiene límites, ese poder que fue capaz de levantar a nuestro mismo Señor Jesús de entre los muertos, y ahora estar a la diestra del Padre intercediendo por cada uno de nosotros. Ese mismo poder, Dios, sigue actuando en cada uno de nosotros, y ese mismo poder está a favor de nosotros, Dios. Así que si ese es tu anhelo, Dios, y así lo sabemos, que tú lo quieres hacer, oramos para que ellos sean sanos, Dios, para que se libere ese poder en sanidad a favor de cada una de esas personas. Mis hermanos ahí en casa están mencionando los nombres de esas personas que tú les hiciste traer
a sus mentes. Y en esta noche, Dios, oramos por ellos, intercedemos por ellos. Sí, Señor. Porque esas son las buenas noticias que tú vienes a traernos. Porque por tu llaga, como lo leíamos y como lo decía ya el profeta Isaías, por tu llaga fuimos nosotros sanados, fuimos curados. Así lo creemos, Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. 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 Este fue un tiempo de activar nuestra fe, ¿verdad? Y de haber orado con esa convicción. Así es que bueno, gracias a Dios por esta enseñanza, por medio de este pasaje tan importante. Y bueno, vamos a mirar ahora otra historia también, bastante impresionante. Yo sé que podemos destacar muchas más enseñanzas de ese pasaje, pero bueno, vamos a leerlo y está en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 5. Y vamos a leer desde el verso 1 al 14. Y el título dice: El paralítico de Betesda. Así es que vamos a leerlo. Yo sé que igual ya lo he leído muchas veces, pero ya oramos hace un momento y yo sé que el Señor nos va a revelar aún cosas nuevas, ¿sí? Por medio de toda esta historia. Así es que dice así la palabra. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque, llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿Quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante, aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él le respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos de que Jesús era el que le había sanado. Hasta ahí vamos a leer. Y por medio de este pasaje vamos a tener 3 miradas respecto a esta historia. La primera mirada va a ser sobre puntos generales a destacar de la historia. La segunda mirada va a ser con respecto a la condición del paralítico. Y la tercera será en relación a la obra de Jesucristo. Y en esta mirada general quisiera destacar algunos puntos. Dice en la historia que Jesús iba de camino. Él iba a celebrar una fiesta, no especifica ahí cuál,
pero él como un judío respetuoso de sus tradiciones, él iba a celebrar esa fiesta a Jerusalén. Y él iba hacia el templo. Pero dice que él se dirigió al estanque de Betesda. Y es algo raro, hermano, porque sabiendo las características del estanque, es decir, que el estanque estaba ahí y las personas que estaban ahí eran enfermos, que estaban buscando ser sanados, porque se consideraba que al entrar a esa agua, después de que había sido tocada o agitada, ¿no?, por una intervención divina, ellos eran sanados. Entonces el lugar estaba lleno de enfermos. Tal vez Jesús no tenía nada que hacer ahí, porque su destino era ir hacia el templo. Pero así pasa, Jesús decidió llegar ahí porque esa parada y esa persona ya estaba en su agenda divina. Él ya lo tenía destinado así, ya lo había planeado. Dice que vio a ese hombre y dice que en cuanto lo vio acostado, él supo que llevaba mucho tiempo así. Claro, por supuesto, él era Jesús, él es Dios. Ajá. Pero se imagina cómo era la condición de ese hombre para que de entrada al verlo se supiera que él ya llevaba mucho tiempo en esa condición. Ajá. Es decir, el mismo hombre exclamó en algún momento que no tenía a nadie que lo llevara ahí. Seguramente algunos de los otros enfermos tenían, no lo sé, tenían algún familiar, alguna persona cercana y los ayudaban a llegar hasta el agua. Pero él decía que no tenía a nadie. Y seguramente en esa condición de paralítico, su aseo tal vez no era muy bueno, la ropa que traía, la condición en la que estaba. Es importante que lo tengamos presente, pero dice que el Señor lo vio. Y Jesús le dice, ¿quieres ser sano? Y entonces él empieza a responderle, Señor, pero yo no tengo quien me lleve, ¿no? Y ya lo leímos hace un momento. El paralítico le estaba dando una respuesta a Jesús que manifestaba la nula posibilidad e impotencia que él ya había experimentado en su condición. Y claro, ser un paralítico en medio de ciegos y cojos, yo creo que los otros tenían más oportunidad de llegar al estanque. Antes que él. ¿Sí? Pero este hombre lo había intentado. Tal vez podemos decir que había intentado llegar a ese estanque 38 años. Dice que llevaba 38 años enfermo, no sabemos si estuvo ahí todo el tiempo, pero ese hombre había intentado llegar hasta el estanque para ser sanado y no lo había conseguido. Entonces, al expresarle a Jesús, Jesús ya sabía que eso había pasado con él, pero al explicarle lo que él sentía, esa impotencia, era como, es la oportunidad de que alguien me escuche. Es la oportunidad con quien alguien me puedo desahogar, ¿no? Le estaba expresando lo que había pasado. Y eso fue el principio de algo importante, el poder desahogarse en esa condición. Jesús no lo tomó a mal. Jesús siguió con su plan. Y sabe, hermano, qué hermoso es saber, ahora que hablábamos de una agenda divina, que todos nosotros estamos en esa agenda del Señor. Amén. Todos nosotros estamos en esa agenda. Y una prueba de eso es que sin haber buscado de Él, llegó un día en el que Él se presentó a nuestra vida y nos transformó. De que Él se presentó a nuestra vida y todo cambió. Estábamos en su agenda. Y bueno, hasta se me pone la piel chinita, ¿no? Porque así fue. Y Él viene a romper con toda nuestra cotidianeidad,
con toda nuestra rutina, ¿no? Y viene a mostrarnos una vida diferente. Ese es nuestro Dios. Y bueno, eso pasó con el paralítico. Después de haber expresado su condición, después de haberse desahogado, como le decía, Jesús simplemente le dice, levántate, toma tu lecho y anda. ¿Y qué fue lo que sucedió? Que él sanó instantáneamente. Él sanó instantáneamente. Se pudo levantar, no sé, tal vez estuvo gritando de emoción, no me imagino ese momento. Él estaba ahí en medio de tantos otros enfermos que también ya lo conocían, que había estado en esa condición durante mucho tiempo. Entonces, Jesús ya no estaba en la cena, ¿no? Pero dice que más adelante Jesús nuevamente fue al encuentro de este hombre y dice que lo halla en el templo. Encuentra ahí ese hombre en el templo y el Señor le dice, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Y yo quiero leerle una versión, que es una versión en inglés, que se llama Message, pero me encanta cómo dice aquí, porque más bien nos permite entender y nos permite imaginar un poco de la postura que tuvo Jesús cuando vio a aquel que había sido paralítico y la forma en la que le dijo, en la forma en la que le dio esa expresión. Y lo voy a leer, dice, un poco más tarde, Jesús lo encontró en el templo y le dijo, te ves maravilloso, tú estás muy bien ahora, no regreses a una vida de pecado o podría sucederte algo peor. Y ahora vamos a fijar nuestra mirada en la condición del paralítico. ¿Se da cuenta? Jesús fue a buscarlo y le dio esas palabras. ¿Para qué? Para que cuidara de su vida, lo que restaba de ella. Esa era la intención. Me encanta porque con esta palabra podemos saber que Jesús estaba feliz de haberlo visto diferente. Jesús estaba feliz, le dice, te ves maravilloso. Yo creo que Jesús estaba también tan lleno de gozo de ver que ya él, paralítico, delante de los ojos de Jesús, estaba radiante, estaba limpio, estaba blanco, estaba hermoso. Porque cuando el Señor lo miró la primera vez, no solo estaba mirando su aspecto físico, sino su condición espiritual, su condición del corazón. Porque así es el Señor. Cuando estamos delante de Él, todas las cosas se desnudan. No hay nada que permanezca oculto delante de su mirada. Y él estaba viendo la condición total de ese hombre. Y aquí encontramos algo que resaltar. Algunas enfermedades no solo tienen que ver con un desorden fisiológico, no solo tienen que ver con una cuestión orgánica, con una raíz en nuestra condición somática del cuerpo, sino también algunas enfermedades están relacionadas con una condición del alma, con una condición del espíritu. Y esto es claro porque en la misma Biblia dice que somos espíritu, alma y cuerpo. Somos seres integrales, espíritu, alma y cuerpo. No está desprendida una cosa de la otra. Por lo tanto, ¿a cuántos de nosotros no nos ha pasado que tal vez estamos enfermos de
una gripe, no sé, o tal vez de una enfermedad más complicada. Y a veces el estar enfermos con esta parte física, ese dolor, que nuestra carne es débil, ¿no? Nos damos cuenta que llega un momento en donde esa enfermedad empieza a afectar nuestro estado de ánimo. Y de repente ya estamos tristes, estamos cayendo en desesperanza, en desánimo, ¿no? Y a veces eso también llega a ocasionar que mengue nuestra fe. Y entonces ya nuestra condición espiritual igual empieza a dar un bajón total, porque, Señor, tú a mí no me quieres sanar, yo no te agrado, y entonces intentamos, o más bien ya no queremos pasar tiempo con Él, no nos sentimos con ganas, se va mermando nuestra voluntad y cantidad de cosas más. Y eso en una línea del cuerpo hacia el espíritu. Pero también del otro lado, del espíritu hacia el cuerpo. Ya vimos estos ejemplos como el del paralítico. Estaba diciendo que su condición espiritual estaba directamente relacionada con su manifestación de lo que tenía, de ser paralítico. Y también en la Biblia nos da otro ejemplo acerca de una mujer encorvada, ¿se acuerdan? Que también el Señor, haciendo siempre esas obras maravillosas, dice que vaya en un día de reposo, ve a esa mujer que estaba encorvada y le dice que era libre de ese espíritu de enfermedad. Dice que inmediatamente esa mujer se pudo enderezar y pudo caminar bien. Y más adelante él da referencia en donde la había librado de las garras de Satanás. Ahí vemos nuevamente cómo hay esa relación. Espíritu, alma y cuerpo. Y bueno, estos son unos ejemplos extremos en donde esa condición espiritual llega a afectar de una forma tan impresionante la salud. Ajá. Sin embargo, también hay algunos otros ejemplos que tal vez son más cercanos a nosotros y que de alguna forma también nos están mostrando esta relación, de cómo es afectado espíritu, alma y cuerpo en nuestra vida. ¿Ha usted escuchado hablar del intestino irritable? Antes le llamaban colon irritable o colon nervioso, algo así. Y tal vez las personas que lo tengan pueden decir, sí, es horrible, ¿no? Es horrible porque a veces ya tengo que dar el botonazo, que se tienen que desabotonar el pantalón, la camisa, porque se inflaman de tal manera y saben que no es de hambre, ¿no? Saben que no es de comida, ¿no? Saben que simplemente están inflamados, se sienten llenos de aire, se sienten con malestar, de repente les da ese cólico que ya no aguantan, ¿no? Ese dolor que sienten que es en el estómago. Entonces, cantidad de cosas. Después ya no pueden comer ciertos alimentos. Y bueno, ¿qué es lo que la ciencia ha encontrado acerca de este padecimiento? Dice que algunos estudios dicen que un porcentaje de esas personas que padecen, ese intestino irritable está asociado con altos niveles de estrés. Es decir, esas personas se ven afectados por su entorno, físico, y dice que esas personas se sienten tan afectados por las presiones del exterior, que empiezan a preocuparse, que empiezan a ponerse tensos, nerviosos, frustrados, ¿no? Y ya tienen aquí los pensamientos, ¿no? Se dice como la rumiación de ideas, es decir, están pensando todo el tiempo en esto, en el problema, en la situación, y dice que esa condición física, esa condición orgánica está relacionada con eso, directamente relacionada. ¿Qué significa? Que ahí podemos ver cómo se sigue cumpliendo, que hay una completa relación en espíritu, alma y cuerpo. Somos un solo ser, somos una persona. ¿Y qué me dice de la migraña?
Igual los que padecen migraña seguramente dicen es horrible, es lo peor que me puede pasar. Eh, y sin embargo también algunos estudios destacan que hay personas quienes el padecimiento de su migraña está relacionada con el tema de la ansiedad, está relacionada con el tema de las emociones. Dice que son personas que generalmente están con emociones negativas, ajá, están con emociones negativas, que tal vez son personas muy rígidas, ¿no? Es decir, que no saben tener en cuenta puntos de vista diferentes, que sus ideas son las mejores, ¿no? Son las únicas que tienen que permanecer porque son las mejores ideas, que las cosas tienen que ser así, tal como lo dicen, si no ya sienten un grado de ansiedad fuerte y empiezan a experimentar emociones negativas y entonces son activadores de la migraña. Y nuevamente aquí vemos esta relación de espíritu, alma y cuerpo. Y sabe, cuando el Señor se presentaba delante del paralítico y le decía que no volviera a pecar, ¿no? Porque le podría venir algo peor, estaba refiriéndose al pecado y justamente en ese pasaje la raíz de esa palabra griega decía, pecado significa errar y así no participar del premio. Pecado significa apartarse de lo recto y justo o faltar a lo que es debido. ¿Y por qué le tengo que decir este concepto de pecado? Porque a veces nosotros somos bien espirituales, hermano, y nos sobreespiritualizamos y entonces ya decimos en pecado, sí, seguramente era un adúltero, seguramente era un fornicario, era un idólatra, y ya no sabemos un montón de etiquetas, ¿no? Nosotros somos expertos en eso, ¿no? Especialistas en poner etiquetas, ¿no? Pero esta palabra nos hace saber también, como por ejemplo con lo de la migraña, ajá, en la misma Biblia dice que el pecado que el pecado de obstinación es como idolatría. La migraña tiene que ver con esto, según los estudios, ¿no? La obstinación es de que también eso es mi parecer, quiero que las cosas sean como yo digo, esto es, y ahí está habiendo el brote o el indicio también de un pecado, de una falta de lo que está aquí diciendo el Señor, ¿no? De una falta, de una falla. Entonces, vamos siempre a permitir que la palabra nos hable primero a nosotros antes de estar etiquetando, juzgando a los demás. Ajá. Por eso hoy estamos mirando nuevamente cómo la relación o la condición espiritual o la condición, nuestra condición espiritual o la condición de nuestra alma afecta también en nuestro cuerpo. Así es que continuamos con la siguiente parte. Ya tuvimos la mirada en los aspectos generales, la mirada en la condición del paralítico y ahora vamos a tener la mirada en la obra del Señor. Y bueno, ya vimos estos ejemplos de las enfermedades, pero hermano, al poner nuestra mirada en la obra del Señor, podemos mirar que Jesús ya había planeado todo esto, ya había visto a ese hombre, y no justamente en el estanque de Bethesda, no lo había visto ahí, él ya lo había visto antes. Ajá. Él lo tenía en su pensamiento, él lo tenía en su corazón. Y por eso él se dirigió hasta allá y él quiso sanarlo. Porque sabe que tenemos a un Dios de misericordia y de amor inagotable. ¿Por qué? El paralítico no había hecho nada para merecer esa sanidad. El paralítico seguramente estaba en una condición de pecado permanente. Ajá. Y tal vez llevó una vida oscura, sombría, no sé, que lo llevó o que terminó por afectar su salud de esa manera, que terminó por llevarlo en esa condición.
Pero Jesús quiso. Amén. En su corazón estuvo la decisión de ir a buscarlo. A él no le importó su pasado, aunque él lo conocía. ¿Sí? Jesús conocía el pasado completo de ese hombre. Jesús conoce nuestro pasado también. Pero él quería sanarlo, estaba en su corazón. Porque el Señor no acusa, el Señor no condena. Justamente leemos los versos del 8 al 9, estamos en el capítulo 5, dice, Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo. ¿Por qué decimos que el Señor no acusa ni condena? Porque, hermano, el Señor lo sanó en público. Y después cuando se encuentra con él en el templo, él lo exhortó en secreto. Él no acusa ni condena. Lo sanó en público, quitó su afrenta, lo hizo libre. Él se vio favorecido. ¿Se imagina cuántos enfermos estaban ahí? Si había 5 pórticos y dice que estaba lleno de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos. Y el Señor se dirigió a él y lo sanó en público. Él fue apreciado, él fue valorado, él fue elegido. Y no por sus obras, fue por gracia. Tenemos que aprender de esa misericordia de Dios. Muchas veces en la iglesia vemos a alguien enfermo y decimos, seguramente ha de andar en pecado. O seguramente ha de andar por ahí con unos caminos medios torcidos. Como los discípulos de Jesús, que una vez iban caminando con él y vieron a un ciego y le dijeron, Señor, ¿pecó él o sus padres? Y el Señor les dice, no es que él haya pecado o hayan pecado sus padres, es esa condición que tiene, es para que Dios sea glorificado. ¿Sabe qué? Betesda significa casa de misericordia. Amén. Y dice que había 5 portones. Y sabe, en la iglesia siempre decimos que está conformada, y lo decimos dignamente, por evangelistas, por profetas, por maestros, por apóstoles. 5 ministerios, 5 portones en la casa de misericordia. Porque sin importar el título que tengamos, Dios quiere que tengamos esa misericordia. Eso es lo principal. Así es que dejémonos de tener esos pensamientos. Porque el Señor sana en público y exhorta en secreto. Por último, vamos a ver que de manera paralela en el Evangelio, según Lucas, no lo vamos a leer, pero también habla de haber sanado a otro paralítico, mencionando la misma condición, la condición del pecado, que lo mantenía de esa forma. Pero en esta historia, el Señor cuando lo mira, porque es al que hicieron descender desde el techo, cuando el Señor lo mira le dice, hombre, tus pecados te son perdonados. Y lo mismo pasó, ¿no? Dice que él tomó su lecho y anduvo. Pero aquí sí le dijo eso en público. Ajá. Dice que estaba el Señor compartiendo en una casa, a él lo hicieron bajar por el techo, pero había toda una aldea o había muchas personas de toda una ciudad reunidos ahí escuchando y mirando cómo el Señor hacía milagros y le llevaban enfermos. Y delante de todos, Él le dijo que sus pecados le eran perdonados. ¿Por qué lo hizo así? ¿El Señor lo acusó? No, no lo acusó. El Señor lo estaba restaurando.
El Señor lo estaba dignificando delante de toda esa nube de testigos. Seguramente en esa aldea ese hombre era conocido como pecador y todos lo veían así. Y en ese momento el Señor le estaba diciendo delante de todos: ten una vida nueva, esta es una nueva oportunidad para ti y nadie puede señalarte, porque tus pecados te han sido perdonados. Y él tenía toda la autoridad. ¿Y sabe qué? Ese hombre también necesitaba escuchar que era perdonado. Esa era su principal necesidad, para poder ser libre de esa carga, para poder ser libre de ese azote. Era lo que él necesitaba. Así es que, antes de terminar con esta enseñanza, yo quiero que oremos en dos sentidos. Si usted sabe que el Señor le habló durante todo este tiempo, yo quiero que oremos porque usted crea que hay un Dios viviente que le ve, que el Señor quiere sanarle, que el Señor quiere. Sí, sin importar cuál sea su condición, sin importar cómo sea usted, el Señor quiere sanarle. Él ya sabe su pasado, Él ya sabe su vida, pero eso no le importa, porque Él también viene a su encuentro para decirle que usted puede ser sanado, que Él puede hacerlo. Vamos a orar, porque además de creer que Él quiere porque le ama y porque es misericordioso, también vamos a orar porque ¿cuántos necesitan escuchar: eres libre, te perdono? De parte de Dios, te perdono. Sé libre y levántate de aquello que está mermando tu salud. Vamos a orar. Señor, y delante de ti estamos en el nombre de Jesús. Tú eres el mismo ayer, hoy y siempre. Tu poder nunca ha menguado, Señor, ni menguará. Tu brazo no se ha acortado. Tú eres el poderoso de Israel. Tú eres nuestro Salvador, nuestra esperanza. Tú eres el Shaddai, Dios de poder. No hay nada que sea difícil para ti. Tú eres Dios de lo imposible. Te exaltamos, te alabamos. Te alabamos, Señor. Queremos decirte que creemos que aquel que le está faltando creer acerca del amor que tú le tienes y de que estás dispuesto con un corazón lleno de amor para Él, en sanarle y hacerlo libre, Señor, en el nombre de Jesús. Que hoy has revelado tu amor y tu paternidad, tu deseo de hacerle bien y de bendecir a esa persona que hoy estaba necesitando escuchar esa palabra tuya, de que tú quieres, de que tú le amas, de que tú le has buscado y de que tú eres su sanador, de que tú eres su todo, que tú te manifiestas como el poderoso sobre su vida, en el nombre de Jesús. Y también oramos porque hoy tu palabra y tu voz se hace escuchar diciendo: te perdono, sé libre, de aquel que solamente necesita escuchar eso de parte tuya, para que no haya ninguna atadura, para que ya no haya más esclavitud, para que salgan de la cárcel, para que sean libres en el nombre de Jesús, porque tú eres nuestro Dios de poder, Señor, y sabemos que en este tiempo tú extiendes tu mano para hacer señales y prodigios, para hacer milagros y sanidades en medio de todo aquel que cree, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. No importa, vamos a seguir todo. Muy bien, hermano, pues qué importante enseñanza que nos da Ami a través de esta parábola, bueno, el Señor a través de los labios de Ami. Y queremos solamente concluir con algunos puntos que consideramos importantes, que ya los hemos estado viendo a través de la transmisión, pero queremos puntualizarlos. Sí. Y el primero de ellos es que
El primero es que usted y yo, y nosotros, no tenemos que olvidar que Dios quiere sanarle, que Dios le ama, que Dios es lleno de misericordia y que su corazón es para usted. Amén. Y el segundo punto es que además de que Jesús quiere, como también lo puede leer y lo invitamos a leerlo a través del Evangelio, cuando le dice al leproso, o más bien el leproso le dice, si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús le contesta, sí, quiero, sé limpio. Además de eso, nuestro Señor puede hacerlo, porque Él es el Todopoderoso. Él es el creador de todo lo que hasta el día de hoy nosotros podemos mirar. Entonces, Él tiene ese poder para sanar. Amén. Uh-huh. Y por lo tanto, creyendo estos dos puntos, también considerar que tenemos esa libertad para entrar libremente al trono de gracia. ¿Cuál es la diferencia o la distancia para entrar y llegar a ese trono de gracia? Una oración. Y es por eso que te seguimos invitando a que, por amor a aquellos que están padeciendo alguna enfermedad o que nosotros miramos en necesidad de sanidad, intercedamos. Por amor, interceder a favor de los otros. Claro, y por último, que es nuestra cuarta conclusión, es que por cuanto hemos visto, ¿no?, acerca de que algunas de las enfermedades pueden ser o pueden hacer referencia a nuestra condición espiritual, a la condición de nuestro corazón, nosotros tenemos toda la oportunidad de día con día mantenernos sanos cuando nosotros entramos a la presencia de Dios y decirle, Señor, examíname, Amén. Examíname. Ajá, porque tenemos que empezar a corregir esas fallas que tenemos. Y recuerde que cuando nosotros entramos a la presencia de Dios, dice que es como si entráramos a ese río de agua viva, Amén. ¿no? Uh-huh. Y como en el libro de Ezequiel, cada vez es ir entrando más y más y más en ese río en donde hay sanidad. Uh-huh. Y bueno, se me estaba olvidando ese punto. Quisiéramos que para concluir ya esta reunión, sabemos que nos pasamos por unos minutos, pero sabemos que al igual que nosotros, usted lo está disfrutando. Por eso le pedimos que no se sienta desesperado por ya irse a cenar, que esto es más importante. Vamos a terminar con esta cita de Nehemías 10 y nosotros le llamamos una oración de compromiso. Dice en el verso 39, parte B, todos nos comprometemos a no descuidar el templo de nuestro Dios. Y aquí estaba hablando de un compromiso al que se estaba exhortando a todo el pueblo, al que se le estaba invitando a todo el pueblo y que el pueblo lo aseveró. Todos nos comprometemos. Cuando dice a no descuidar el templo de Dios, nosotros sabemos que la misma palabra se alusiona de que nosotros somos el templo de Dios, somos ese templo del Espíritu Santo. Así es que nos tenemos que comprometer a no descuidarlo. Muchas veces también nuestros padecimientos o nuestra enfermedad tiene que ver con el descuido que hemos tenido. A veces cargamos de trabajo a nuestro cuerpo, no tenemos horas de descanso ni de reposo. A veces no comemos bien, y no solamente me refiero a no comer a nuestras horas, sino a comer pura vitamina T, de torta, taco, todo eso. Y aquí es importante que sepamos que tenemos que empezar a cuidar nuestro cuerpo, ese es un compromiso, pero así como en lo físico, también en el corazón, también en el espíritu. Así es que vamos a hacer esta oración de compromiso. Señor, yo quiero comprometerme a cuidar este cuerpo, templo tuyo, y que Él nos enseñe cómo, que Él nos enseñe cómo hacerlo de manera personal a cada uno de nosotros, ¿sí? Vamos a orar. Padre, muchas gracias por todo este tiempo. Muchas gracias por tu enseñanza, por tu palabra, por tu revelación, por lo que tú hiciste y que nuestros ojos verán
En el Amén, nombre de Dios. Jesús, Así lo creemos. hoy nos presentamos también delante de ti. Creemos que tú, Estamos Dios, aquí, estás Señor, y sobrando en queremos poder, estás pedirte sobrando porque en tú seas, sanidad, pero Señor, también el que, nosotros queremos el que asumir nos este guíe, el compromiso, que nos Dios. guíe a saber cómo hacer este compromiso de mantener este cuerpo, este templo tuyo, cuidado, en perfectas condiciones, arreglado, limpio para ti, agradable. En el nombre de Jesús, enséñanos. Cada uno de nosotros sabe en qué ha estado fallando y cada uno de nosotros también necesita de esa dirección tuya para saber qué hacer y cómo cuidar este cuerpo, porque todos somos únicos e irrepetibles, hechos por ti, con un solo diseño. En el nombre de Jesús, Señor, oramos, guíanos, te damos gracias porque tú nos das vida, porque tú nos das sanidad, porque en ti lo tenemos todo. Te bendecimos y te amamos. Gracias también porque siempre estamos en tu corazón, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues bien, hermanos, estamos terminando con esta enseñanza. No olvide el próximo viernes conectarse, pero la invitación es que durante esta semana que vamos a esperar a que venga la siguiente joya que el Señor tiene para nosotros a través de su enseñanza, leamos el Evangelio. Ya les dijimos, hay 4 perspectivas del Evangelio, a través de Mateo, a través de Marcos, de Lucas y de Juan. Entonces, vamos a deleitarnos y vamos a disfrutar de este pan de vida. Amén. Amén. Analizar, ¿no?